mensaje de hoy se llama El cuarto oscuro. Y admito que cuando estaba pensando en el mensaje, de pronto me acordé de un chiste de un cubano. Ya saben los chistes, ¿verdad? Entonces estaba el cubanito y le dice oye, morena, dice, vamos al oscurito. No, ¿cómo crees? No. Anda, morena, vamos al oscurito. No, ¿cómo crees? Y hasta le pegan. ¿Ya cómo son las mujeres que le pegan a los hombres, verdad? Ándale, morena, vamos al oscurito. No, dice, no, ¿cómo crees? Ándale, vamos al oscurito, es la última vez que te lo digo. Y entonces dice, bueno, ándale, pues total que se hacía del rogar, pero al final ahí va, ¿no? Y llegan al oscurito y le dicen, mira, mi reloj es fosforescente. ¿Qué pensaban, pues? Bueno, ya en serio, se llama cuarto oscuro porque hace algunos años, en mis años de infancia y de juventud, o sea, hace poquito, pastor, estábamos en la Ciudad de México. Mi papá tenía una imprenta y bueno, pues era como un negocio familiar, ¿no? Era como un corporativo de 3 personas, ¿no? Entonces ahí estábamos, mi papá tenía su imprenta, sus máquinas de offset, un tío mío que es tío, pero es raro porque es como mi primo, es más chico que yo, pero bueno, pues es una historia larga, no voy a entrar en eso. El caso es que es mi tío y él tenía un fotolito. ¿Cuántos saben qué es el fotolito? ¿Nadie? ¿No ha escuchado? Okay, ahorita les voy a explicar. Y yo hacía lo que era serigrafía, cuando empezaba la serigrafía, para aquellos que saben un poquito. Entonces, el fotolito básicamente era una cámara grande, horizontal, con la que se hacían los positivos, los negativos y las placas para meterse las máquinas de offset. Entonces era grande, se metía como un cuarto oscuro precisamente. Entonces con la cámara tomaba la fotografía, luego se pasaba para un proceso en donde se le ponía luz a esa lámina, se le ponía luz y entonces se quedaba ahí como fijada la imagen. Pero no se veía, ¿verdad? Hasta que entraba uno al cuarto oscuro. Ya entrando en el cuarto oscuro, entonces obviamente todo tenía que estar oscuro, para eso se llamaba el cuarto oscuro, y tenía una luz roja. ¿Cuántos han visto que así son los cuartos oscuros? Tenían una luz roja. Entonces, ¿por qué? Porque la luz roja no dañaba las láminas y no se velaban las fotografías o en este caso las imágenes que podían salir allí. Entonces se ponía una luz fuerte, se impregnaba la imagen, entraba uno al cuarto oscuro. Me acuerdo que llegabas y lo ponías primero en una charola. En esa charola había un revelador, un químico que se llamaba revelador. ¿Por qué? Porque revelaba, ¿verdad? Qué grandiosa, porque revelaba. ¿Qué revelaba? La imagen que ya estaba allí impresa, pero que no se veía, porque tú entrabas y no se veía absolutamente nada, solamente veías una lámina allí, pero conforme la magia, ¿verdad? Conforme le empezabas a meter allí en el revelador y se empezaba a revelar literalmente la imagen que estaba allí en la placa, en la lámina. Y después la pasabas a otro químico que era un fijador, porque una vez que ya estaba, digamos, la imagen tal cual tenía que suceder, entonces la pasabas al fijador, que era otra charola con otro químico que se llamaba fijador. ¿Por qué? Porque fijaba, ¿verdad? Sí, ustedes sí se fijan, porque fijaba. Y entonces ya que estaba fija la imagen, ya después había una tercera charola nada más de agua. Entonces se ponía en la charola de agua y para que ya, digamos, que se le cayeran exceso de químicos que habían tenido la lámina o la placa. Y después se colgaba el positivo o el negativo. Algo parecido hacen en las fotografías, los que han tomado algún curso de fotografía, etcétera. Antes, ¿verdad? Porque ahora ya las fotografías son digitales y sale todo bien chido, ¿verdad? Ya les ganaron a las Polaroid, que le tomabas la foto y pum, salía impresa. Ahora ya no, ahora ya salen digitales y luego hasta la mandas por WhatsApp o por redes sociales y es de volada. Bueno, antes así era el proceso. Es más, hay quienes seguramente todos lo hacen, los que son muy profesionales y que hacen este tipo de trabajo muy artístico y todavía usan ese proceso, porque dicen los que saben, yo no soy un experto, pero dicen los que saben que tiene mejores resultados, ¿cierto? Que es mejor el proceso de los químicos que simplemente la cámara digital, aunque hay unas muy buenas. Pero bueno, ¿por qué les digo esto?
Porque esto es algo semejante a lo que nos pasa a nosotros cuando recibimos verdades de parte de Dios. La verdad de Dios ya está revelada, ya está dada, pero se revela en el momento en que nosotros entramos al cuarto oscuro. Es cuando nosotros empezamos a ver cuál es la verdad de Dios que quiere revelarnos y que quiere mostrarnos, porque Dios es un Dios que se quiere revelar a sí mismo. ¿Cuántos saben esto? Y este es el punto, esto me lleva al punto número 1. El punto número 1 es: Dios quiere revelarse a sí mismo a nosotros. Dios quiere revelarse a sí mismo, y no solamente quiere revelarse a sí mismo, también quiere revelar sus planes y sus propósitos para nosotros. ¿Cuántos han escuchado Jeremías 29:11 que dice: yo sé los planes que tengo para ti, planes de bien y no de mal? O sea, Dios tiene planes de bien para nosotros. Entonces, si ya están allí los planes, y como decía la pastora y como estuvieron ministrando, que por cierto, padrísima la atmósfera espiritual que dejan aquí los chicos de adoración y de alabanza, la verdad yo los bendigo sus vidas, y también lo que comentó la pastora por palabra de Dios. La victoria ya fue ganada en la cruz. La victoria ya fue ganada en la cruz del Calvario. ¿Cuántos lo saben? Dice la Biblia que nosotros somos más que vencedores en Cristo Jesús. La Biblia dice que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Ahora, si somos más que vencedores, ¿por qué de pronto parece que las cosas no caminan y no marchan? ¿Se han pensado eso? Oye, la Biblia dice que somos más que vencedores, y que victoria tras victoria, y que la victoria es mía y todo esto. Y de pronto parece que la carrocería se me está atorando y algo no está funcionando bien. ¿Cuántos se han hecho esta pregunta? Diario. Ok, esto es porque necesitamos entrar al cuarto oscuro. Es importante entrar al cuarto oscuro, porque ahí es donde Dios revela su personalidad y su esencia, y en donde Dios nos revela a nosotros mismos cuál es nuestro diseño y cuál es nuestro propósito. Entonces, el cuarto oscuro, por una parte, lo podemos interpretar como ese tiempo o ese lugar de oración en donde tenemos intimidad con Dios. No puede haber revelación si no hay intimidad. No puede haber revelación si no hay intimidad. Ahora, el cuarto de oración, ese tiempo de oración, ese tiempo en el que buscamos conectarnos con Dios, ese tiempo en el que nosotros buscamos que Dios hable a nuestro corazón, hable a nuestra vida y nos hable a través de su palabra, ese tiempo es el tiempo en el que normalmente estamos recibiendo revelación de Dios. ¿Y cuál es esa revelación? Es una verdad que estaba allí, que ha estado allí por años y por siglos, pero que no la habíamos entendido, no la habíamos comprendido. Pero llega un momento en que estamos leyendo la Biblia, o estamos en el cuarto de oración, o estamos en el tiempo de adoración y de alabanza, y de pronto llega una revelación que dices: wow, no lo había entendido, no lo había visto. ¿Por qué? Porque en ese momento que entramos al cuarto oscuro, viene la revelación y se manifiesta la imagen que estaba allí desde siglos anteriores, pero que solamente en este momento lo estamos entendiendo. Hace unos meses estaba así como el día de hoy, un tiempo de oración padrísimo, la alabanza, la adoración. Yo recuerdo que estaba sentado allí y de pronto vi una visión en mi interior en donde comprendí lo que había pasado en el principio, cuando Dios dijo: hágase la luz, y la luz fue hecha. Pero lo pude ver en una imagen que lo había leído, pero no lo había visto. Y en esa imagen yo veía cómo Dios solamente decía la palabra: hágase la luz, y entonces un rayo de luz a 300,000 kilómetros por segundo salió disparado de la boca de Dios y se creó la luz. Eso ya había pasado, pero yo no lo había entendido, no lo había dimensionado hasta el momento en que esa impresión quedó puesta en mi mente y en mi corazón por medio de la revelación que se dio en el cuarto oscuro. Ese tiempo de intimidad. No sé si les ha pasado que de repente estamos aquí orando y empezamos a recibir palabra, y empezamos a recibir profecía, y empezamos a recibir canto nuevo o cántico de liberación, o estamos recibiendo algo en nuestra mente y en nuestro corazón, y nuestro espíritu se está impregnando de esto. Son verdades que estaban allí, que son verdades añejas, pero que se están revelando en este momento, o en el momento en que estamos en el cuarto de oración, o en el cuarto oscuro, en ese tiempo de intimidad con Dios. Recuerdo hace varios años, cuando Dafne apenas tenía 1 año, 2 años aproximadamente, que de pronto el enemigo empezó a tratar de intimidarme.
de amedrentarme, ¿no? Y recuerdo, la verdad, que en ese momento mi primera reacción sí fue así como de miedo, ¿no? Porque me amenazaba a mí y amenazaba a mi familia. Y uno dice, bueno, conmigo lo que quieras, pero con mi familia, ¿qué plan, verdad? Entonces, la verdad es que sí tenía como un poco de temor en ese momento, pero hubo para entonces lo que llamábamos retiro espiritual en una iglesia por allí cercana. Nos juntamos varias iglesias a estar orando. Un retiro espiritual era básicamente un tiempo de oración, en donde literal nos retirábamos a orar y estábamos ahí desde las 7 de la mañana. El plan era de 7 a 4. De 7 de la mañana a 4 de la tarde. Y yo recuerdo que yo llegué un poco abrumado con lo que estaba pasando en mi vida en ese momento, con el temor que el diablo había infundido en mí en ese momento. Y entonces yo le decía, es que Señor, yo estoy solo, como que me siento que yo estoy luchando solito contra el mundo y no se siente padre. ¿Cuántos se han sentido así? ¿Verdad? A veces parece como que vamos solos y ¿qué onda? Y entonces recuerdo que estábamos orando y yo decía, y muchos empezaban a ir y se empezaban a ir, pero yo decía, no, yo no me voy a ir hasta que no tenga una palabra de parte de Dios, algo, un rema para mi vida, algo que me alimente este momento que estoy viviendo. Y entonces ya como a las 3:30 de la tarde, o sea, ya casi al final me dejó el Señor y que me dice, es que no estás solo, Eliseo. Hay un ejército de millones y millones de personas alrededor del mundo que están peleando la buena batalla igual que tú. ¿Cuántos creen esto? ¿Cuántos le podemos dar un aplauso a Dios? No estamos solos, no estamos solos. Dios está con nosotros y además tiene un ejército. No solamente hablo del ejército de ángeles, de ese ejército que Dios tiene, ese ejército espiritual a favor de nosotros, pero también hablo de ese ejército de cristianos que hemos recibido por la misma fe la llenura de Dios, que hemos sido adoptados como sus hijos, que hemos creído y que por lo tanto nos identificamos con la sangre de Cristo, y que hacia donde nosotros vayamos siempre nos vamos a encontrar un hermano o una hermana o alguien que crea lo mismo que yo y que hable lo mismo que yo y que sea del mismo sentir y que sea del mismo espíritu, porque estamos hermanados por la sangre de Cristo. ¿A cuántos creen esto? Entonces no estamos solos. A veces cuando nosotros estamos en momentos difíciles, alguien está orando sin saberlo por ti. Tal vez no te conoce, pero está orando por ti, porque el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Dice la Biblia en Romanos 8, ¿cómo he de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Entonces Dios está con nosotros y Dios está intercediendo. Y el ejército que tiene en el mundo, y yo me imagino que a ustedes les ha pasado también, de repente en la noche viene como una imagen, una impresión de alguien, y no saben por qué, pero Dios los invita a levantarse y orar por esa persona. ¿Sí les ha pasado? Y no sabes ni qué está pasando ni nada, pero tú sientes que el Espíritu Santo te está moviendo porque quiere que te levantes para orar por esa persona, porque tú eres parte del mismo ejército, porque tú eres parte del mismo cuerpo, porque estamos hermanados por la misma sangre. Y entonces el Espíritu te hace sentir sensible para que ores y te levantes y ores por esa persona. Y resulta que después le dices, oye, ¿cómo estás? Fíjate que el Espíritu Santo me habló. Oye, ¿cómo a qué horas te habló? No, pues como a tal hora. Sabes que estaba batallando, pero en ese momento recibí la fuerza del Espíritu Santo que vino gracias a tu oración. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Entonces, estas son el tipo de revelaciones que Dios nos muestra cuando estamos en intimidad con Él. Pero ¿qué pasa cuando a veces estamos tan distraídos que olvidamos de intimar con Dios? ¿Y qué pasa cuando empezamos a sentirnos tan autosuficientes que dejamos de escuchar la voz de Dios? Yo creo que también han sentido esta situación de que de pronto te sientes como autosuficiente, como que dices, pues voy solito, ¿no? Voy bien, voy derecho y con que no me desvíe. Ahí, ya iba a hablar con este. Y con que no me desvíe, me dice, bueno, mejor dejo el agua. Como que ahí seguimos, pero nos metemos en la actividad o en el activismo y perdemos ese tiempo de intimidad y de comunión con Dios. ¿Sí les ha pasado? Estamos tan metidos en nuestras actividades, en todos nuestros quehaceres, en todas nuestras tareas, que se nos olvida que tenemos que intimar con Dios. Y entonces empezamos a cometer errores.
¿Por qué? Porque no estamos escuchando dirección de Dios, ¿verdad? Y ese es el segundo punto. Dios nos quiere dar dirección a través de estas revelaciones. Dios nos quiere dar dirección y propósito a través de estas revelaciones. Pero si no intimamos con Dios, entonces pues nos deja así como que pues de repente ya vamos caminando solitos, ¿no? Como un día que mi esposa y yo íbamos caminando así y yo platicando muy a gusto, ella también de repente se me quedó y ya estaba como 10 metros atrás. Y yo, ¿qué pasó? Pues ya vienes platicando solo, yo pensé que ya no me hacías caso. A veces sí nos pasa, estamos distraídos y no nos damos cuenta de que estamos dejando de escuchar la voz de Dios. Y entonces empezamos, al no escuchar la voz de Dios, empezamos a tomar malas decisiones. Y una vez que empiezas a tomar malas decisiones, empiezas a tomar más malas decisiones. ¿Cuánto les ha pasado esto? Ya quieres corregir la decisión anterior y resulta que metes otra peor, ¿verdad? Y dices, oye, pues pedí un préstamo de 10,000 pesos porque no tenía para la comida y pedí prestados y resulta que pues ya no sé qué hacer ahora para pagar los 10,000 pesos, entonces voy y pido un préstamo de 15,000, ¿verdad? Para pagar los 10,000 que debía. Y tú dices, no, ya la armé, pero ya no estás escuchando la dirección de Dios. Y dices, ya debo 15,000 pesos y de repente te llega el tiempo y ya tengo que pagar los 15,000 pesos, ¿cómo le hago? Voy por uno de 20. Porque pues tengo que pagar 15,000 pesos. Y entonces una dirección mala te lleva a otra dirección mala. Una decisión mala te lleva a otra mala decisión. Porque no estamos escuchando la voz de Dios que Él quiere mostrarnos en intimidad. ¿Sí me entiendo? Como les digo a los chavos, ¿sí me entiendo? Digo yo, sí me entiendo, espero que ustedes también, ¿verdad? ¿Me entienden? Entonces, este es el punto número 2, es que toda nuestra revelación, nos trae dirección. Dios quiere darnos dirección. Entonces es importante no perder la comunión con nuestro Dios. Tercer punto, toda revelación tiene que ser confrontada con la palabra de Dios y esto es básico. Toda revelación tiene que ser confrontada con la palabra de Dios, porque si no, a lo mejor no estamos escuchando la voz de Dios. Cuando tú ya te habitúas a escuchar la voz de Dios y a seguir su dirección, ya es más fácil. Pero cuando no estás acostumbrado, hace poquito nuestro pastor habló de voces, y cuando estamos escuchando voces distintas, que no son la voz del Espíritu Santo, que no son la voz de papá, y entonces empezamos a tomar malas decisiones, nos habituamos a escuchar otro tipo de voces y a seguir a ese tipo de voces. Problema. Porque entonces en lugar de arreglar la situación, la vamos empeorando, porque estamos escuchando voces distintas. Y muchas veces es la voz infiltrada del enemigo que quiere engañarte. Entonces necesitamos acostumbrarnos a escuchar la voz de Dios para tomar las decisiones correctas en el momento correcto. Y si seguimos dirección de Dios, no hay error. Pero si no, entonces podemos empezar a cometer algunos errores. Alguna vez, por eso les digo que tenemos que confrontar toda revelación con la palabra de Dios, porque una ocasión en un campamento de chavos, un chavo se le acerca a una chava y le dice, oye, ¿qué crees? Que desde que te vi, el Señor me mostró que tú ibas a ser mi esposa. ¡Wow! Y llegó así con todo, ¿no? Y que le dice la hermana, la chava, oiga, hermanito, ¿y el Señor no le dijo que soy casada? Ojo con la revelación, de todo tiene que ser confrontado con la palabra de Dios. Acuérdense que Dios nunca nos va a dar una dirección distinta a la que está en su palabra. Si nosotros tomamos como ancla segura la revelación final de la palabra de Dios, entonces nunca nos vamos a equivocar, siempre vamos a seguir, bueno, la palabra de Dios dice esto, y si esta persona me está dando una palabra profética o una revelación, pero no está de acuerdo con la voluntad de Dios, no está de acuerdo con la palabra de Dios, cuidado. Siempre es el canon profético más seguro, la palabra de Dios. Pero sí se vale recibir revelación. Por supuesto, porque Dios quiere revelarse. Dios quiere mostrarse a sí mismo y quiere mostrar sus planes de bien que tiene para nosotros. Y quiere darnos dirección a nuestra vida para encontrar los planes que Él tiene para nosotros, que son de bien y no de mal, como le decía Jeremías, ¿cierto? Sus planes de bien y no de mal. Claro, George. Claro que sí. Ok, entonces, punto número 4. Recibimos esta revelación en intimidad con Dios. Por eso es importante no perder de vista que la intimidad con Dios es importante. Es importante no perder de vista que intimidad con Dios es importante.
De verdad necesitamos buscar estar en comunión con Dios. Y lo podemos hacer de rodillas en nuestro cuarto, pero lo podemos hacer cuando nos estamos bañando, lo podemos hacer cuando vamos en el carro manejando. A mí me gusta, de repente voy hablando en lenguas, o cuando me estoy bañando, cuando voy manejando, y yo sé que el Espíritu se está conectando, ¿no? A veces hago algo mal y sí, luego me pongo a poner a hablar en lenguas. El otro día me topé con un chavillo de esos que limpian los parabrisas. Yo acababa de lavar mi carro, no tenía ni una patinada de mosca, como decían en el comercial. No tenía ni una patinada de mosca, y de repente voy y estoy viendo el celular en el semáforo y que llega Juan, ya lo había amarrado de jabón, y que me enojo. Y que le digo, no seas baboso, que no sé qué, no estás viendo que está limpio, que no sé qué, que me enojo. Y se fue así bien achicopalado el chavo, ¿no? La verdad sí me remordió la conciencia. Bueno, el Espíritu Santo me remordió y me dice, ¿qué onda contigo, Eliseo? No, hombre, empecé a hablar en lenguas, así como que me reprendí a mí mismo, supongo, ¿verdad? Estaba hablando en lenguas y ya me daban ganas de regresarme a decirle, oye, discúlpame, hermano, la verdad es que la regué, no debía haber tenido esa reacción, ¿no? ¿Por qué? Porque de repente necesitamos esa comunión interna con Dios, conectarnos. ¿Qué onda, Yolis? Estás burlando, ¿verdad, Yolis? Sí pasa. 5, punto número 5. Y en este me voy a detener un poquito más. Esta intimidad puede darse voluntariamente en la oración. O a veces Dios utiliza nuestros momentos de desierto para que escuchemos sus planes y su dirección. ¿Qué pasa cuando no estoy en intimidad con Dios y ya la regué, y ya la volví a regar, y ya la regué otra vez, y ya la volví a regar, y ya la regué otra vez, y mi vida está totalmente distinta de los planes que Dios tenía originalmente para mí? No escuché la voz de Dios, traté de arreglar las cosas, las desarreglé más. A mí me ha pasado, no sé si a ustedes, pero a mí me ha pasado. Y ya lo he comentado aquí, que de repente la riegas y te hundes y de repente dices, ¿y ahora qué hago? ¿De dónde salgo? ¿Dónde estará el Chapulín Colorado o alguien que me ayude, no? Porque de pronto no puedo. Y entonces estás como que sumergido en una situación de crisis, estás metido en un desierto. Pero Dios dice que ahí mismo en el desierto Dios te puede hablar. Y esto es padrísimo, porque no significa que dice Dios, como no me hacías caso, pues ya te dejé y pues ahora sí hazle como quieras, ¿no? Dios no es así. Nosotros a veces así somos, pero Dios no es así. Dios dice, no te preocupes, yo estoy aquí. Yo recuerdo muy bien que yo decía, Señor, ya la regué toda, ya la embarré, como dicen los chilenos. Hay alguien chileno, creo que Paola es chilena, ¿verdad? Por aquí. Bueno, ya la embarré, ya la regué, y resulta que Dios me decía, no te preocupes, todavía tengo planes para ti, todavía tengo sueños para ti, todavía tengo propósitos para ti, tengo sueños nuevos, tengo planes nuevos, tengo deseos nuevos, todavía hay cosas para ti, así es que levántate. Y estaba yo en el desierto, literalmente en el desierto. Estaba solo, estaba confundido, estaba triste, estaba deprimido, estaba derrotado, estaba mal. Ahí estaba yo, pero Dios no me dejó. ¿Y sabes qué? Dios todavía quiere tener intimidad contigo aún en el desierto. Y una de las cosas más padres que recibí de parte de Dios fue precisamente en ese tiempo. Hace ratito estaba platicando con Dafne, que por cierto aquí está, gracias a Dios. Gracias a Dios por todos los que estuvieron orando también, por mi pequeña y hermosa princesa, que estaba malita, pero ya está aquí, gracias a Dios, y ya echándole ganas. Y entonces le decía, ¿y qué aprendiste en medio de esta situación? Y ya me empezó a decir algunas cosas. ¿Por qué? Porque Dios en medio del desierto habla. Dios en medio del desierto habla. Entonces a veces nos equivocamos y decimos, Señor, pero ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué todo lo que hago me sale mal? Como dice el Tri, y mi mami me dice que todo lo que hago, que todo lo que hago está mal. ¿Por qué todo me sale mal, no? Y de repente Dios te habla y te dice, no te preocupes, aquí estoy, vamos a corregir el rumbo. Y a veces corregir el rumbo implica tiempo. A nosotros nos costó años, de verdad nos costó años, pero yo le creí a Dios. Cuando Él me dijo, todavía tengo sueños para ti, yo le creí. Cuando Él me dijo, todavía tengo planes para ti, yo le creí. Cuando Él me dijo, todavía tengo deseos importantes para ti, yo le creí.
Y recuerdo que una ocasión le dije a mi esposa, a mis hijas, íbamos a la Ciudad de México y estábamos, pues la verdad, muy mal económicamente. Teníamos hasta el Atitos, no sé si se acuerdan, un Atos, un carrito así negrito, viejito, pero jalaba bien, era bien económico de gasolina. Íbamos a la Ciudad de México, nos fuimos por la libre porque no nos alcanzaba para la cuota. Y en el camino les digo, ¿sabes qué? Pues Dios me dice que todo va a estar bien y yo le creo. No me dijeron nada, yo creo que han de haber dicho, híjole, mi papá de veras que ya se le botó la canica, ¿verdad? Pero sí les dije eso porque de verdad yo lo creía. Dios me estaba diciendo, todavía tengo planes para ti, todavía tengo sueños para ti, todavía tengo deseos para ti, tengo propósitos nuevos para ti. Y entonces dije, bueno, pues vamos. El asunto es que pasaron después de algunos años y ya íbamos en un Versa nuevo, último modelo, ¿verdad? Ya íbamos en un Versa, digo, no es un carrazo, pero ya era último modelo. Y les digo, ¿se acuerdan que les dije que iba a estar bien? Pues ya está todo bien, pero no terminaba allí, porque las cosas se han seguido creciendo y han seguido mejorando, porque Dios tiene planes de bien para nosotros. Dios tiene planes de bien para nosotros en todas las áreas. Si estás mal emocionalmente, Dios tiene planes de bien para ti. Él no te quiere quebrado emocionalmente, no te quiere deprimido, como decía George. Si hay depresión, Dios no te quiere depresión. Yo viví depresión y una de las cosas que más amo es ayudar a las personas que están pasando situaciones difíciles. Y saben que esa fue una de las cosas que aprendí en el desierto: empatizar con la gente que está pasando por situaciones complicadas. Esa fue una de las lecciones que Dios me enseñó en medio del desierto. Y por eso buscamos ayudar a la gente de una o de otra manera. ¿Por qué? Porque yo sé lo que es estar allí. Yo sé lo que es que todo te vaya mal y que todo te salga mal y que las cosas no funcionan. Yo sé lo que es eso. Pero también sé que tengo un Dios poderoso, un Dios que restaura, un Dios que sana, un Dios que levanta, un Dios que te mueve, un Dios que te anima, un Dios que te dice, échale ganas, mi hijo, porque aquí estoy yo contigo. Esa es la clase de Dios en el que yo creo. Y por eso siempre que veo a una persona con necesidad o que está pasando una crisis, yo le digo, cree en Dios, Dios tiene planes de bien, solamente escúchalo, entra en intimidad con Él, porque cuando tú empieces a escuchar las revelaciones que Dios tiene para tu vida y te dejas guiar por Él, tarde o temprano vas a salir de ese túnel. Y recuerdo que precisamente hace como 20 años que Dios me mostró lo que estaba pasando en mi vida y el diablo me estaba espantando, como les había dicho, llegaba varias veces, pero recibí un mensaje de Dios. Estaba en el desierto, pero recibí un mensaje de Dios, una revelación en el cuarto oscuro. ¿Y qué creen? Que ese cuarto oscuro, por cierto, estaba dormido yo en ese momento, no estaba propiamente en intimidad, pero Dios me mostró a través de un sueño lo que iba a pasar en mi vida y me decía, yo veía en ese sueño cómo el diablo iba todo el tiempo acusándome, todo el tiempo amenazándome, te voy a destruir, tú no eres nada, tú no eres digno, tú no eres hijo de Dios, tú quién te crees, etcétera. Y todo el tiempo me venía diciendo esto y yo iba por un túnel oscuro con mi esposa y con mis hijas. Me acuerdo que las traía de la mano acá y yo nada más aguantando todo lo que me decía y todo lo que me decía. Pero mientras yo estaba pasando por ese túnel oscuro, venía a mi mente, o estaba en mi mente, estaba el Salmo 23. Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Y mientras yo escuchaba eso, yo percibía que Jesús estaba conmigo. Y al final del túnel, que no era propiamente mi vida, al final veía una luz resplandeciente y conforme me iba acercando, iba viendo cómo Jesús estaba al final de ese túnel, estaba preparando una mesa, un gran banquete, y con lujo de detalle. Era un gran banquete, las mesas eran grandes, eran blancas, los manteles eran totalmente blancos y pulcros, todo lo que era la vajilla y los, ¿cómo se llama? Cuchillos, utensilios, todas esas cosas eran de oro. Y dijo, wow. Y Jesús mismo estaba preparando todo. Y entonces el Salmo 23 seguía corriendo en mi mente y decía, en presencia de mis angustiadores me honras. ¿Cómo dice? Aderezas mesa, preparas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Y entonces yo veía eso y decía, wow, entonces Dios
Jesús mismo está preparando mesa, no solamente para mí, sino para todos los que están conmigo. Y no solamente eso, sino que nuestros adversarios van a ver cómo Dios nos honra delante de ellos. Y todo el daño que quisieron hacerte y todo lo que quisieron hacer para destruirte se va a deshacer en el nombre de Jesús, porque Él mismo está preparando nuestro futuro y sus planes son de bien y no de mal. Amén. Y otro que ya los comenté y lo comento muy rápidamente, que también recibí en ese tiempo de desierto, esa revelación en el tiempo de desierto, es que cuando yo estaba aquí ya en Aguascalientes y estaba viviendo una situación bien crítica, recuerdo que estaba llorando a la orilla de la cama, de mi cama, estaba solo en casa, y yo le decía: Señor, ya párale, de verdad, yo le dije: Señor, ya párale. Porque yo sentía mucho dolor, sobre todo emocional. Había perdido todo. Y entonces ese dolor emocional era tan intenso que yo estaba llorando, quebrantado. Señor, ya párale, por favor. Y no sé si estuvieron aquí cuando se los platiqué, pero yo estaba sentado a la orilla de la mesa y en cuclillas estaba Jesús, con su túnica blanca y sus sandalias. Y con una sonrisa y una mirada tierna, lo único que me dijo fue: todavía falta. Eso fue todo lo que me dijo. Todavía falta. Pero ¿saben qué? Esa revelación a mí me mostró que Dios estaba conmigo y que Él tenía todo bajo control. Y entonces le dije, bueno, internamente, ya no se lo dije a Él, pero internamente dije: pues si todavía falta, adelante, pero yo sé que tú tienes el control. Y sí faltaba, la verdad, y bastante, porque había muchas cosas en mi vida que necesitaban ser transformadas, que necesitaban ser cambiadas. Y a veces esas cosas pasan en el desierto, en la soledad, cuando estamos así en situaciones complicadas, porque ahí es donde Dios va formando nuestro carácter y nos va dando revelaciones que nos ayudan a seguir adelante. Yo creo que yo no hubiera seguido adelante si no se me hubiera revelado Jesús en ese momento y me hubiera dicho: aquí estoy, todavía falta, pero aquí estoy. Si yo no hubiera recibido esa revelación, yo no estaría aquí para pronto, porque la situación era bien difícil, de esas que no le decías absolutamente a nadie. Y también en ese tiempo mi esposa y yo estábamos separados, y mi esposa iba llegando a casa y vio 2 gigantes que estaban custodiando la casa. Esa es otra revelación. En medio del desierto, porque no estábamos juntos, pero ella no estaba sola. Dios estaba con ella, y Dios estaba mandando a sus ángeles que cuidaran de su casa, de la casa y de mi familia. Llegado su momento, Dios me dijo: regresa a tu casa, ya es tiempo. Pero en ese momento ella estaba sola, pero yo no estaba con ella, pero ella no estaba sola, porque Dios estaba con ella. Aún en medio del desierto, Dios está contigo. Si estás pasando por alguna situación difícil o algún desierto, Dios está contigo. Tienes que creerlo. Y quiero terminar con esta lista que les va a hacer, yo creo que les va a ayudar un poquito a recordar. Ya con esto termino. Dice: ¿qué ejemplos tenemos en la Biblia de este tipo de situaciones? Ana recibió la promesa de Samuel en la intimidad, en la casa de Dios, ¿se acuerdan? Daniel recibió revelaciones profundas en la intimidad de la oración. Job conocía de oídas, pero sus ojos lo vieron después de que pasó por el desierto. Los amigos de Daniel descubrieron a Jesús en medio del horno de fuego. David formó su ejército de valientes bajo la persecución de Saúl. Moisés escuchó la voz de Dios en el exilio del monte Oreb. Jonás cambió su corazón en las frías entrañas de un gran pez. José fue vendido como esclavo y entendió su propósito aún en la cárcel. Pablo escribió varias de sus cartas más edificantes desde un frío, húmedo y oscuro calabozo o bajo arresto domiciliario. Jesús, nuestro Salvador, desde las profundidades del reino de la muerte, descendió a las profundidades del reino de la muerte para arrebatarle todo el poder.
Jesús tuvo que descender al reino de las tinieblas, al reino de la muerte, pero Él aprovechó estar allí para arrebatarle las llaves del reino a la muerte, y ahora todo el poder lo tiene Dios y lo tiene Jesús, y se lo ha dado a la iglesia. Amén. Si miramos nuestros desiertos o momentos difíciles como una perfecta oportunidad para conectarnos íntimamente con Dios y recibir revelación de Él, saldremos mucho más fuertes, maduros y determinados a seguir su dirección. Y lo repito, si miramos nuestros desiertos o momentos difíciles como una oportunidad para conectarnos íntimamente con Dios y recibir revelación de Él, saldremos mucho más fuertes, maduros y determinados a seguir su dirección. Aún en medio del desierto, y yo te invito a que si estás pasando algo así, no te preguntes, ¿y por qué yo? ¿Y por qué a mí? Sino pregúntate, ¿qué es lo que quieres revelarme en medio de esta situación, papá? ¿Qué es lo que quieres mostrarme en medio de esto? ¿Cómo quieres revelarte a ti mismo hacia mí? ¿O cuáles son tus planes y propósitos para mí en medio de este desierto? ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que tengo que aprender? ¿Qué es lo que tengo que abrazar? Y este versículo me llama mucho la atención, justamente hace ratito que estábamos platicando en casa, que está en Isaías 45:3. Dice: te daré los tesoros de las tinieblas y las riquezas guardadas en lugares secretos, para que sepas que yo soy el Señor, el Dios de Israel, que te llama por tu nombre. Lo voy a repetir y quiero pedirte que lo puedas interiorizar. Profundízalo, pon atención y disfruta esta palabra, porque esta palabra es para ti. Es la palabra de Dios, es la palabra viva y eficaz que viene en los momentos más oportunos. Y dice: te daré los tesoros de las tinieblas y las riquezas guardadas en lugares secretos, para que sepas que yo soy el Señor, el Dios de Israel, que te llama por tu nombre. Y fíjense, tinieblas u obscuridad viene del hebreo Koshek, que significa oscuridad o tinieblas. Y figurativamente significa miseria, destrucción, muerte, ignorancia, tristeza, maldad, oscuridad. Quiere decir que si estamos pasando por un momento difícil, allí Dios va a darnos revelaciones. Aun cuando estemos pasando por un momento difícil, Dios nos va a dar revelaciones. Y revelaciones profundas que te van a servir para toda tu vida. Que te van a servir para toda tu vida, que vas a aprender, que vas a abrazar, que incluso que vas a disfrutar. Y vas a decir: yo me acuerdo cuando estaba en el desierto, pero porque en el desierto Dios se reveló a mí, porque en el desierto Dios se manifestó a mí, porque en el desierto Dios me mostró sus planes, porque en el desierto Dios me mostró cuánto me amaba, porque en el desierto Dios me mostró que aún tenía planes preciosos para mí, porque en el desierto Dios me mostró que yo no estaba solo, que en el desierto me mostró que aunque no hubiera nadie a mi alrededor, Él no me dejaba, Él estaba conmigo y seguirá estando conmigo todos los días de mi vida. Y eso se aprende en el desierto. Cuando a veces estamos en medio de las multitudes, en medio de la algarabía y en medio de la fiesta, no te das cuenta que estás solo. Pero cuando estás solo te das cuenta que no estás solo, que Dios está contigo. ¿Por qué? Porque allí se manifiesta y Dios te muestra revelaciones. Por supuesto, no quiero decir que Dios no se manifiesta o no muestra revelaciones cuando las cosas están bien, porque por supuesto que Dios lo hace. Pero lo que quiero decir básicamente es que aunque estemos pasando por un periodo de desierto, recordemos que solamente es un periodo y que en medio de ese periodo y de ese desierto Dios tiene planes de bien para nosotros, que quiere mostrarnos, que quiere revelarnos, que quiere enseñarnos, que quiere que abracemos, porque nos va a servir para toda nuestra vida. Son lecciones de vida. Amén. Y Rick Warren citó esta frase que también me gustó. Dice: no desperdicies tu dolor, hay tanto que aprender en el desierto. Rick Warren escribió esto después de que, ¿se acuerdan quién es Rick Warren? Escribió Una vida con propósito, por ejemplo, y varios libros, Una iglesia con propósito. Es un tipo bestseller, ¿no? Y todo iba bien en su vida, todo iba perfecto en su vida, pero un día amaneció con la noticia de que su hijo se había suicidado. Y dices: qué duro, qué duro.
Yo no creo que haya algo más difícil para un papá que enfrentar una noticia de esa magnitud. Y por supuesto muchos se levantaron y lo criticaron y lo juzgaron, pero Dios en medio de ese desierto les habló. Les habló y les habló muy fuerte y les habló muy dulce y les dijo: aquí estoy yo. Y entonces escribe esto: no desperdicies tu dolor, hay tanto que aprender en medio del desierto. Dios no desaprovecha nada. Él no quiere que pasemos ese tipo de cosas. Él no las quiere. Él no las planea para nosotros, porque Él planea cosas de bien. Él tiene planes de bien. Pero sucede que a veces nosotros nos equivocamos y cometemos errores, y esos errores nos llevan a sufrir consecuencias. Y a veces las consecuencias son difíciles y dolorosas y nos hacen morder el polvo, como dicen. Pero aún en medio de eso, Dios tiene cosas que enseñarnos y quiere hablarnos al corazón, y tiene cosas preciosas para cada uno de nosotros. ¿Cuántos creen esto? Tell me, how did I get here? I can't breathe. 'Cause I'm at the bottom of all of the things I let control my heart.